¿Se me viene? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, no, lo que decíamos lo siguiente, recuerden, acuíferos libres, presión atmosférica. Llamamos nivel freático diríamos, a lo que viene a ser el nivel de agua que yo encuentro cuando perforo en un acuífero libre, que vendría a ser el límite entre la zona de saturación y la zona de aireación. ¿Está claro eso? Este acuífero libre al que yo me estoy refiriendo es este que está acá, que veíamos anteriormente. ¿Ok? Este es el acuífero libre. Este es el límite entre la zona de aireación y la zona de saturación. Lo mismo para libres que para confinados. El límite recuerda que esto no está bajo presión hidráulica en el acuífero libre, sino presión atmosférica, y en los acuíferos confinados está bajo presión hidráulica. O sea que el límite siempre va a estar superior entre límite entre que se da cuando está saturado el acuífero confinado, entre una zona porosa y permeable y dos zonas impermeables. Ahora se lo voy a explicar. Esto es poroso y permeable, esto es poroso e impermeable. Por eso que le estoy poniendo ahí es esto que está acá. Poroso y permeable, bajo presión de confinamiento, acuífero confinado, impermeable arriba, impermeable abajo. En el acuífero libre yo tengo impermeable abajo, pero no tengo impermeable arriba. Por eso tengo presión atmosférica. Por eso tengo esto. ¿Se comprendió? ¿Sí o no? ¿Lo comprenden o no? Sí, sí, profe. Bueno, hay que manejar mentalmente varias variables. Acuíferos confinados como este, suponiendo que acá todavía no hice la perforación, cuando hago la perforación, lo que estoy haciendo simbólicamente es poniendo en contacto dos ambientes que tienen distinta presión. Entonces el fluido va a ir de la zona de mayor presión a la zona de menor presión, lo que ya han estudiado. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, es la superficie de la Tierra. Va a llegar hasta una determinada altura que está en función de la altura de recarga. La pregunta es, si la altura de recarga es más que h, es h más h, por ejemplo, ¿llegará más arriba? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo, profe? El tema es el siguiente. Acá yo tengo una h altura de recarga, que es la diferencia de altura que hay entre este punto y el punto de recarga. Ustedes tienen que pensar que esto viene circulando en este sentido. Este es el punto de recarga, que es lo que le da la presión hidráulica. Entonces, si el punto de recarga es más alto, evidentemente el pozo surgente tendrá más altura. Va a ser hasta una determinada altura menos un delta H de la presión de fuerza de rozamiento por el cual viene circulando esa agua en ese medio poroso y permeable. Bien. ¿Qué tengo acá? Acá tengo un acuífero libre. Y si tengo un acuífero libre, voy a tener lo que recién le marqué. El nivel freático, si no hago las perforaciones, estaría hasta esta altura, vamos a suponer, ¿no? Ese sería el nivel freático o zona de saturación. Cuando yo planto una bomba, hasta una determinada profundidad yo pongo la bomba y comienza la succión de la bomba y a generar la depresión, ¿qué va a pasar? El fluido va a comenzar, por diferencia de presión, ir hacia la zona del pozo, hasta una distancia
que se llama el radio de acción ficticio. ¿Qué significa? Que la potencia de la bomba es de tal envergadura que puede traer agua hasta una determinada distancia. Y esta parábola que se forma, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser el nuevo nivel freático. Este nuevo nivel freático lo vamos a llamar nivel dinámico. ¿Por qué dinámico? Hacia ambos lados del pozo. Hacia ambos lados del pozo. Profe, disculpe que le interrumpa, pero hay un par de compañeros que están hablando en el grupo de geología que no pueden acceder, les permite acceder. Claro, porque no lo puedo ver. Esperen un segundo porque tengo que interrumpir la presentación. Okay. Por eso me estoy esperando a todos. A ver, déjenme empezar porque ahora... Tengo mi página otra vez. Eso no es tan bueno como el otro. Bueno, a ver, vamos a poner a todos. Ver a todos. Todos ahora. Yo lo digo ahora. Déjenme empezar ahora. Presentar, tengo que volver a presentar, tengo que volver a levantar la pantalla. Compartimos. Vamos así. Vámonos, pero combinado, con muro. Bueno, igual. ¿La ves, no? ¿En la pantalla? Sí, se puede apreciar. Dígame porque si no me dicen, no me entero. Bien, entonces, ¿qué era lo que les decía? Lo que les estoy diciendo es que yo acá tengo el acuífero confinado, el acuífero libre, ¿ok? Bien, ese acuífero libre, lo que me está mandando toda esta zona que está ahora, imagínenselo ustedes, que no tengo la perforación, el acuífero libre es las líneas puteadas. Ahora pongo la bomba, ¿sí? Y al poner la bomba la prendo y acá comienza a salir agua. Entonces, la forma de este nivel de acuífero libre, que va hacia el pozo de perforación, producto de la succión de la bomba generada por la depresión, me lleva el límite líquido, el líquido, bajo lo que vendría a ser un régimen laminar. Número de Reynolds. ¿Qué decía el número de Reynolds? Estudió en física, ¿no? O en química. ¿Dónde lo estudió? En física. ¿Qué era flujo laminar y flujo turbulento? Anoten. ¿No lo estudiaron eso? Sí, lo tienen que haber estudiado ya. Anoten para investigar. Flujo laminar, número de Reynolds. Que ya lo tienen que haber estudiado. Cuando nosotros estamos con un flujo laminar no turbulento, ¿qué es lo que pasa? No tenemos arrastre. Entonces, el líquido que va por acá es agua nada más. Si yo lo pusiera y pusiera una bomba, diría de una potencia exagerada con respecto, diríamos, al, porosidad y permeabilidad
y el coeficiente de almacenamiento que tiene este acuífero, que tengo que estudiar todo eso para diseñar la bomba, para que ustedes tengan idea. Cuando yo hago la perforación, esta es las perforaciones son por rotación o por percusión. Como esto es un sedimento, yo la tengo que hacer por percusión. ¿Qué significa? Tengo que agarrar una cañería de este espesor, diríamos de unas 15 pulgadas, 20 pulgadas, y lo voy hincando. Lo voy hincando ¿hasta dónde? Hasta el nivel impermeable, que es esta rayita que están acá. Este es el nivel impermeable, que está cortado por esto que está acá. ¿Ok? Entonces, este nivel que ustedes tienen acá, es porque esto está superpuesto, esto está cortado porque esto está superpuesto. Esto es lo que les vuelvo a traer yo acá. ¿Qué hago? Este nivel es un nivel freático. Esta altura que ustedes tienen acá es la altura que le hace falta para llegar a la superficie. Entonces, cuando yo pongo la bomba, comienza en el flujo laminar a extraer el agua con un determinado caudal. Esto es toda una especialidad de la geología que se llama la hidrogeología. Y es muy sutil y hay que estudiarla muy bien. ¿Por qué? Porque hay muchas variables en juego. Porosidad, permeabilidad, temperatura, viscosidad, aún del agua, que no siempre son. Entonces, todos esos factores influyen para la potencia de la bomba, porque la potencia de la bomba va a producir una depresión que es esta forma que va a tener lo que se llama el cono de depresión del nivel freático hacia el sector del pozo de perforación. ¿Ok? Produzco y saco agua. Problema. Pregunta que le voy a hacer ahora. Imagínense a dónde está mi cursor. Ahí tengo una zona saturada o una zona insaturada. Saturada, profe. Link caja de empleo, gracias. No. ¿Por qué saturada? No saturada. Está actuando la bomba, ¿eh? Está actuando la bomba. Y estoy sacando caudal ya. Por eso le digo. Freático, el que está acá. ¿Cuál es el nivel freático nuevo? ¿Este que está acá o este que está acá? El nivel dinámico es el nuevo, ¿no? Exactamente, este nivel freático, muy bien. Este nivel freático, que es el nivel de referencia que yo tengo, ¿sí? Muy bien. Es de referencia mientras yo esté con la bomba. ¿Qué pasa si dejo de bombear? ¿A dónde vuelve el nivel dinámico? ¿A dónde vuelve? Debería volver a la línea punteada de referencia. Muy bien, el nivel dinámico vuelve a la línea punteada. Perfecto. Hasta el razonamiento está bárbaro. Punto. Vuelvo a bombear. Genero el cono de depresión. Del cono de presión para abajo, ¿la zona está saturada o insaturada? Y el cono hacia abajo tiene que estar saturado. Muy bien, perfecto. ¿Del cono para arriba? No, sería una zona de aireación, ¿no? Muy bien, zona de aireación. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, importante, ¿por dónde sale el agua? La bomba está puesta acá. Todas las nuevas bombas de los últimos 50 años que se ponen, se tira directamente la bomba adentro del pozo. Se llama bombas electrosumergibles. No son malas centrífugas. La que nosotros ponemos y hacemos las perforaciones chicas, sí, esas son con caños pequeños los caudales ambos. Pero hoy en día son electrosumergidas. ¿Qué quiere decir? Estas tienen todos unos tacillos que la propia bomba es la que impulsa el agua para arriba.
pero lo hace bajo lo que se llama un flujo laminar. ¿Por qué? Porque todo esto es arena y grava. Imagínense si yo le pongo una gran potencia a la bomba y el flujo laminar lo transformo en flujo turbulento, arrastro toda la arena para acá y se me tapa el pozo. Bien. ¿Por dónde estas rayitas que están acá que ustedes ven? Este es el filtro. Imagínense el filtro como un gran caño todo ranurado, todo agujereado. Después pongan filtro en aguas subterráneas y van a ver los distintos modelos de filtros que hay. ¿Cómo selecciono el filtro ahora? Porque ese filtro, acá tengo una unidad filtrante, porque al tener todas ranuras, el agua va a entrar por las ranuras solamente. Entonces, hasta esta altura está el filtro y hasta esta altura se produce la depresión. ¿Qué pasa si yo el filtro lo pongo hasta acá arriba? Pregunta. Por encima de la zona de saturación. Puede ser que tengas un bombeo ineficiente Sí, ¿por qué? por el ingreso puede ser de aire. Exactamente. Entra en cavitación la bomba. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo hago yo para diseñar la bomba? Se hace de la siguiente manera. Yo mientras voy haciendo la perforación cada 50 centímetros, voy tomando muestras de cómo está integrado este sedimento. Recuerden que esto es un sedimento, no una roca sedimentaria. Voy tomando muestras. Los llevo al laboratorio y me voy fijando la cantidad de limos, gravas y arenas o de lo que tenga. Y entonces establezco para cada punto esta información que yo les di acá. A ver, no me acuerdo dónde estaba, pero en algún lugar estaba. Ya la voy a encontrar. La del laboratorio que yo les decía. Esta, ¿ven? Para cada punto yo voy a sacar el porcentaje de grava, de sedimentos finos y gruesos que tiene cada una de las muestras que yo voy sacando cada 50 centímetros. Entonces, de esa manera, yo voy a calcular, o sea, son cálculos indirectos. Yo esto se lo digo todo a título informativo, está en los libros, por supuesto, pero para que ustedes ya vayan pensando que yo acá tengo una porosidad y permeabilidad variable, porque todos estos son sedimentos, digamos, anisótropos. Pero yo ya tengo en cuenta más o menos porosidad, como hizo Darcy, hago lo mismo, qué porosidad total más o menos tengo y qué porosidad efectiva pienso que tiene. Y en base a eso voy a sacar el coeficiente de permeabilidad para ver qué cantidad de agua puedo sacar yo. Y eso lo hago teniendo en cuenta, si tengo otros datos de perforación, más o menos cuáles son los caudales que tengo de recarga. Bien, en función de eso, yo diseño la potencia de la bomba y a la profundidad que la voy a poner. Porque como decíamos recién, si yo la dejo por arriba, esto de acá para arriba es caño ciego. Y acá ya van en los filtros, los canos ranurados por donde pasa el agua. ¿Sí? Entonces, si yo la pongo muy arriba, ¿qué va a pasar? Me entra aire. Y si la pongo muy abajo, ¿qué va a pasar? Y no me va a rendir el pozo. No voy a sacar la cantidad de agua que yo quiero. Entonces, es muy finito el límite entre uno y otro. Porosidad, permeabilidad, recargas, fíjese cuántas variables, número de reinos. Bueno, todo eso influye para que si es un agua subterránea que yo la tengo como provisión de agua, ya sea para petróleo o para una ciudad, yo tengo que sacar la mayor cantidad. ¿Ok? Bien. Decíamos nosotros, entonces recuerden que esto es nivel freático, límite entre zona de aireación y saturación.
Acá el nivel freático lo transformé en un nivel dinámico. Si yo dejo de bombear, el nivel dinámico se me vuelve otra vez al nivel freático. Y otro concepto importante es que el radio de acción ficticio es hasta dónde llega la influencia de la bomba en el sentido horizontal en el acuífero libre. Está relacionado con el punto este es R, radio de acción ficticio, hasta acá llega, que es el punto donde se encuentra el nivel freático y el nivel dinámico. Hasta ahí llega la influencia de la bomba. Por supuesto que todo va arrastrando el caudal hacia allá, ¿no? Y me va haciendo este cono de depresión. ¿Se imaginan ustedes cómo es el cono de presión en planta? Un círculo no sería. Exactamente, círculos, muy bien. Yo acá no lo puedo dibujar porque no tengo esa herramienta en este software. Si no se lo dibujaba, pero son como círculos concéntricos, ¿verdad? Y que se va ampliando el círculo, como un embudo, digamos, ¿no? Al revés. Imagínense usted en su casa siempre tiene un embudo, ¿verdad? Donde echan el agua, ¿sí? El agua, el aceite, el vino, todo. Bien, en ese embudo, eso es la forma que tiene el cono de depresión, ¿sí? ¿Y qué vendría a ser el nivel dinámico del embudo? A ver, si se lo imaginan bien. ¿Sería el piso o el techo del embudo? El nivel dinámico. No lo asocien con aire, ¿eh? Ojo, yo quiero ver si se lo imaginan bien, nada más. Este vendría a ser el embudo vendría a ser esta forma, ¿verdad? La que está toda rayadita, ¿o no? ¿Sí o no? El embudo al revés, por supuesto, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, el círculo que tenemos acá, ¿es de mayor o menor diámetro que el círculo que tenemos acá? ¿Cuál es el de mayor diámetro? ¿Este o este? ¿De arriba? Claro, este es el del pozo, ¿verdad? Y este de acá es incluido los radios de acción ficticios, ¿ok? Por eso el radio de acción ficticio no es hacia un solo lugar, es hacia los dos lugares, ¿ok? Para que tengan idea ustedes, nosotros ahí en el Limay, cerca del río, y bueno, en general en toda la planicie de inundación del río, tenemos muy buena porosidad de permeabilidad. Razón por la cual el radio de acción ficticio, cuando ponemos una bomba potente, suele llegar a 400 metros de distancia, para que tengan idea ustedes. Bien. Esto es en otros lugares, como es Mendoza, por ejemplo, y San Juan. Esto es toda una guerra comercial, se produce acá. Porque tanto en San Juan como en Mendoza hay muy poca agua superficial. ¿Por qué? Porque se usa mucho el agua subterránea. ¿Para la producción de qué? De vino. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó en un determinado momento? Vino la guerra de las bombas. De las bombas, no de las bombas de guerra, sino de las bombas estas. Aquel que tenía bomba más potente le chupaba agua al vecino. Porque esto no tiene límites físicos generados por el hombre, sino tiene límites naturales. Bien, para yo ir midiendo cuánto va deprimiéndose, en forma concéntrica hago perforaciones mucho más pequeñas que no voy a poner bombas, sino son lo que se llaman pozos freáticos. Voy midiendo cuál es la altura que va teniendo el nivel dinámico a medida que yo comienzo a producir la perforación. Y de esa manera voy midiendo la presión de la bomba. Entonces voy a poner la bomba en presión máxima
para el máximo nivel dinámico que yo pueda lograr siempre dentro de los límites de Reynolds. Ven que tiene una complejidad interesante, ¿no? Lo que es el acuífero libre. Punto. Eso es un acuífero libre. Acuífero confinado. ¿Qué tenemos? Tenemos, fíjense ustedes, como esto fuera un valle, esto lo vamos a asimilar ¿a qué? Fíjense que acá tenemos las rocas que están en este sentido. Esto es la roca impermeable y esto es la roca impermeable para que se me dé el acuífero confinado y esta es la roca permeable. Esto viene a ser el concepto de cuenca superficial y esto es de cuenca subterránea. ¡Bum! Nos vamos al principio de todo. Cuencas superficiales, cuencas subterráneas. Ahí se encuentran, ¿lo ven? Acá, ahí no vemos si hay río o no, lo podemos tener por acá el estudio que estamos haciendo. Esto vendría a ser, diríamos, el acuífero permeable, si ese acuífero es permeable. Esta vendría a ser la roca permeable, mejor dicho. Esto es roca impermeable y acá le faltaría dibujar la roca impermeable de este lado también. Entonces, ¿qué tenemos? Impermeable, permeable, impermeable. Hecho en lo que es simbólicamente lo que vemos hoy, esto lo tenemos horizontal, simbólicamente. Ahora, lo inclinamos y nos da un acuífero confinado. ¿Qué es lo que le da el confinamiento? La impermeabilidad. Entonces, cuando esta es una zona de recarga, hay zonas de recarga que son naturales. Por ejemplo, en la zona de Mendoza y en la zona de San Juan, que están solas en toda esa zona, digamos, en los que se llaman la zona de los piedemontes. Acá terminan las cordilleras y acá están las rocas dispuestas de esta manera. Estas son las permeables y estas son las impermeables. Bien. Acá entra el agua de lluvia y se recarga el acuífero. ¿Qué pasa? Comienza a circular el agua a través de un medio poroso y permeable hasta que se llena. Y todo esto va llenado. Este es el punto de recarga. Esto, imagínenselo como un vaso comunicante, si quieren ponerlo así. Entonces, voy a tener un punto de recarga, lo voy a recargar y directamente comienza a circular el agua. Hago la perforación y otra vez venimos con esto. Recuerden que acá el límite entre la zona de aireación y saturación yo lo llamaba nivel freático. Aquí vamos a tener toda la zona saturada. El límite va a ser lo impermeable arriba y abajo. Pero esta es la diferencia que viene bajo presión. ¿Por qué? Porque tenemos una pendiente que me genera presión hidráulica. Vinculada ¿a qué? Al punto de recarga. Menos un delta H que el agua va consumiendo parte de esa presión hidráulica en poder, digamos, transportarse a través de un medio poroso y permeable, pero pues genera una gran fricción. Entonces, cuando yo le genero acá una perforación, estoy haciendo en comunicación ¿qué? Dos medios, un medio de presión atmosférica con un medio de presión hidráulica. Entonces, ¿qué se produce? El pozo surgente, o llamado también pozo artesiano. Esto es de una validez en plata altísima para que ustedes piensen en la zona de Mendoza. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un pozo surgente o semisurgente, semisurgente es cuando yo hago la perforación y el agua no llega hasta la superficie. Llega hasta una determinada profundidad y eso está en función del punto de recarga. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá le pongo una válvula, regulo la presión con esa válvula y la dejo salir y no tengo ni bombas
para sacar, ni tendido eléctrico ni nada. Eso en el costo de agua de regadío es altísimo. Le estoy dando un ejemplo de agua, no de petróleo. Bien, podría ser también un pozo surgente importante para llevar para una pileta de petróleo, por supuesto, naturalmente. Acá está destinada para riego, en otros lugares se destina para petróleo. Recuerden que no tenemos petróleo si no tenemos agua, superficial o subterránea. Pregunta que le hago en general a ustedes. ¿Qué será más económico, tener agua superficial o agua subterránea? Para petróleo le estoy diciendo ahora. Depende de la distancia, profe. Para mí agua superficial. Muy bien. Depende de la distancia. Esa distancia se llama distancia común de transporte. Yo puedo tener un agua subterránea cara, pero la tengo el agua superficial que me sale mucho más barata, pero está mucho más lejos. ¿De acuerdo? Una variable. Otra variable es que el agua subterránea sea muy buena y la superficial no sea tanto. Entonces a las dos las tengo que tratar, ¿o no? Miles de variables. ¿De acuerdo? No podemos hacer una generalización de la cosa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ya eso es costos. Pero tengo las posibilidades. Lo que pasa es que en el caso de la provincia de Neuquén, nosotros tenemos perforaciones en toda la zona de la provincia de Neuquén donde nosotros tenemos petróleo. Pero ¿qué pasa? En parte son, como vamos a estudiar después, sedimentos marinos. Y ahí sonamos. Son muy salitrosas esas aguas. En otros lugares, por ejemplo como Añelo, nosotros hasta 300 metros de profundidad tenemos agua porque la recarga viene de la precordillera. Es un pozo artesiano, o sea que es un pozo bueno. Pero tiene 5 niveles de agua. O sea, los acuíferos no es uno solo, tenemos hasta 5 acuíferos. O sea, 5 como estos para abajo, para que tengan idea. Pero ¿cuál es el problema? La salinización que tiene todo el grupo Neuquén, que tiene mucha recarga de cloruros, carbonatos y sulfatos, lo cual me lleva a que puedo tener, si hago perforaciones, pues son pozos artesianos buenos, pero desde el punto de vista de la calidad hay que aumentarle costos de tratamiento. Esos son piletas y tratamientos químicos. Todo aumenta el costo, todo. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué significa esta flecha de acá hasta acá? Pregunta. ¿Qué vinculación hay con el punto S y la flecha celeste que está arriba? ¿Es el mismo punto o no? Sí, profe, a nivel pisométrico. Bien. ¿Y la flecha verde? ¿Es la pérdida de carga? Bien. Entonces vinculamos la celeste con la verde o con la roja. Porque en esta representación estaríamos la verde incluida, que sería esta de acá, ¿verdad? En cambio acá la tenemos aparte. O sea, esta H es la verde. ¿Qué es esta? ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, profe. Simbólico, esto es simbólico, es para tenerlo en cuenta nada más. Quiere decir que si no tuviera pérdida de esfuerzo de rozamiento interno, el agua llegaría hasta esta altura. Eso es lo que quiere decir. Pero llega hasta esta altura. Esta flecha verde es la pérdida de fuerza de rozamiento interno. ¿Sí? Quiere decir que si esto fuera así, no sabemos si esta H coincide o no con la verde. Nada más que eso. Esto lo tiene bien explicado en el libro. Por esto hay que estudiarlo, hay que comprenderlo. Pero este es un paso primero para la comprensión. Bien.
Formaciones geológicas frente al agua. Vamos a tener acuíferos, acuitardos, acuícludos y acuífugos. Primero, ¿qué es un acuífero? Un acuífero son formaciones geológicas subterráneas. Cuando hablo de formaciones geológicas no hablo de sedimentos. ¿Sí? Hablo de qué? De rocas sedimentarias. ¿Por qué? Acá sí estoy hablando de sedimentos en los acuíferos libres, pero acá estoy hablando de rocas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, cuando hablamos de rocas, y lo vimos en rocas sedimentarias, las formaciones ya son rocas, no sedimentos. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, las rocas son rocas. Los sedimentos son sedimentos. ¿Está claro? Los acuíferos libres los vamos a tener en sedimentos. Bien. Entonces, los acuíferos son formaciones geológicas. Razón por la que estamos hablando de rocas sedimentarias. Subterráneas, porque están por debajo de la corteza terrestre, por debajo de la superficie de la corteza. Pregunta, ¿esta superficie es estática o dinámica? Esto es la pendiente de un valle. ¿Esto es estático o dinámico? Vamos a hablar bien. ¿Qué les parece? Depende del tiempo. Si vos me decís un tiempo al otro, digo que sí. Si vos me decís un tiempo al otro, y a lo mejor también. Si vos me decís en tiempo geológico, es dinámico. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí o no. Y en algún momento podemos suponer que por acá a lo mejor hay otra corriente de agua y esto produce una profundización hasta acá. Supongamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si yo hago acá profundizo, ¿verdad? Profundizo la erosión y este otro que es una erosión se lleva a este nivel. ¿Qué pasa con la acuífero? Eso es otra forma. Pozo suficiente. En un pozo suficiente. Si tiene un capazo es un manantial. Eso lo pasa en el cielo. ¿Se acuerdan de que eso es una película, fundamentalmente? Cuando llegaban los marines, llegaban al agua, ¿no? Y como hay en pleno desierto un pozo de agua allá. Porque es un acuífero surgente o semisurgente. Sí. O semisurgente que flota en la superficie con una cuestión de erosión de paquete permeable. ¿Se puede sacar manantial, sí o no? Lo han visto en las películas. Cuando llegaban y no había agua. Sí. Puede variar, pero depende de la zona de recarga. ¿Ok? ¿Por qué? Acá tenemos una gran evapotranspiración. Estamos en la zona desértica. Si la evapotranspiración mayor de la zona de carga, el pozo se seca. Siempre y cuando se produzca esto que yo sé. Esto es muy inestable, geológicamente hablando, no en el tiempo de los seres humanos, pero sí en el proceso que sigue, digamos, estos acuíferos. ¿Quedó claro lo que es un acuífero libre y un acuífero confinado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Buenísimo. Vamos entonces a analizar los distintos tipos de acuíferos. Esto lo vamos a analizar. El acuífero entonces son formaciones geológicas subterráneas, permeables, por supuesto, susceptibles de almacenar y transmitir agua. Almacenar y transmitir agua. Las dos cosas. Porque si almacenan y no transmiten agua, yo hago una perforación. ¿Esa perforación será duradera o no? Si está almacenada, es duradera. ¿Así? ¿Y si no la transmiten? ¿Qué significa transmitir agua? Ahora lo vamos a ver. Que sea permeable. Claro,
Muy bien. Desde el punto de vista hidrogeológico, cuando hablamos de hidrogeología, hablamos de la superficie para abajo. Las capacidades de las formaciones varían según lo especificado en este cuadro. Bien, vamos a ver lo que es un acuífero. El acuífero, o sea, ¿sí? ¿Qué tiene? Una capacidad de almacenar alta, porque tiene alta porosidad y permeabilidad en su relación. No alta porosidad y alta en su relación. Pero tiene que tener alta capacidad de drenar. ¿Qué quiere decir? Tiene que tener buena porosidad, pero también buena permeabilidad. ¿Sí? Y la capacidad de transmitir también tiene que ser alta. O sea, tiene que fluir alta. ¿Por qué? Porque puede tener un buen coeficiente de almacenamiento, pero si tiene una capacidad de transmitir baja, ¿qué pasará? Por más que tenga buena capacidad de coeficiente de almacenamiento, ¿va a ser un buen productor? Ahí ya no. Bueno, Ah, muy bien. Entonces, ¿de qué depende eso? De la recarga. Esto es un juego de recarga y extracción, en definitiva, ¿no? ¿O no? En los acuíferos libres, yo puedo acá tener mucha agua almacenada y buena, pero si no tiene capacidad de transmisión, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo acá la bomba la voy a poner y voy a extraer tanta cantidad de agua como coeficiente de almacenamiento tenga, pero no va a ser permanente, porque si la recarga es baja o la recarga está muy lejos y tiene mucha, digamos, baja velocidad de transmisión, o sea, poca permeabilidad, este pozo se va a secar. ¿Se puede volver a recuperar, sí o no? depende de la recarga, va a decir Muy impermeable. bien, depende de la recarga. Es un juego, ven, entre recarga y extracción. Si la recarga es muy alta, puede ser muy alta la productividad de este pozo. Si la recarga es baja, puede ser muy alta la productividad al principio y luego decae. Lo mismo pasa en petróleo. Si nosotros hacemos, ahora vamos a la imaginación del petróleo. Imagínense que nosotros estamos perforando una caliza, donde hubo un proceso de disolución. Fíjese qué importante es conocer bien las rocas sedimentarias, pues si usted no conocen bien y no estudian bien rocas sedimentarias, esto no lo pueden tener bien internalizado. Estoy perforando una caliza. En las rocas sedimentarias, caliza, puede ser que se hayan dado procesos de disolución, o sea, circulación de aguas subterráneas, ¿sí? Donde el agua se carga de anhidro carbónico, agua más anhidro carbónico que da ácido carbónico, el ácido carbónico ataca la caliza, la disuelve y genera una caverna, ¿sí? Punto. Después viene una migración de petróleo y se llena la caverna. ¿Ok? Muy bien. Ahora hago una perforación en esa, justo le emboco a la caverna y empiezo a sacar petróleo. ¿La productividad va a ser alta o baja? Al principio alta. Muy bien, va a ser altísima. ¿Por qué? Porque en la extracción no hay fuerza de rozamiento. Entonces, ese pozo va a ser extremadamente productivo. Y entonces siempre, los ingenieros y geólogos que tienen mucha experiencia, les guarda que estamos en caliza. Porque ¿qué pasa? Vienen las informaciones. Este es el mejor pozo productor que hemos sacado. Pozo productor, pará. ¿En qué estamos perforando? ¿Con qué porosidad? ¿Porosidad por poros? ¿Porosidad por fisura? ¿Porosidad por disolución? Entonces vos ya sabés lo que estás perforando. Entonces, pueden ser productividades altísimas un día, 2, 5, 2, 3 meses y luego te baja tremendamente la productividad. ¿Por qué? Porque la recarga es como sacar agua de una palangana, ¿no? O de una bañadera. Es fácil eso, ¿o no? ¿Sí o no? Imagínese usted una bañadera llena de petróleo. Le ponen una perforación ahí, la sacan como nada. Si no tiene fuerza de rozamiento, tiene todo el petróleo ahí abajo.
Así ese petróleo en el reservorio está distribuido en todos los poros, ya sea por fisuras, es totalmente distinto. Lo que es la productividad del pozo. Entonces, ¿qué pasa? Uno va midiendo, el pozo lo va aforando, lo va midiendo a lo largo del tiempo y va llevando los datos. Y ven en un determinado momento que lograron lo que vendría a ser digamos, un equilibrio entre lo que es la productividad de la perforación y las recargas, en este caso, que también son por presiones, que tiene ese pozo. ¿Está claro lo que le estoy planteando? Sí, profe. Buenísimo. ¿Ve que se da para el petróleo y para el agua? Bien. Acuitardos, ¿qué son? Otro tipo de acuífero. Es un tipo de acuífero que tiene una alta capacidad de almacenar, una capacidad de drenar media-baja y una capacidad de transmitir baja. Y acá ahora vamos a incorporar lo que ustedes tienen que incorporar. ¿Cómo están formadas esas rocas sedimentarias? O esos sedimentos, en esos casos, ¿no? También puede ser en sedimentos. Bien, fíjense algo interesante. Y le voy a preguntar a ustedes. Ustedes tienen gravas, arenas y calizas. Y acá pueden tener una mezcla de porosidad por poros y porosidad, algunos por fisuras a lo mejor. O sea que hay variables combinadas. Acá tienen mucho arena, limo, y limosas y arcillosas. ¿Qué va bajando para acá? En esto. ¿Hay un aumento de qué? ¿Un aumento o la disminución? De lo pelítico. De lo semítico o de lo pelítico. Acá en estos dos. ¿Acá hay más aumento de lo samítico y lo pelítico con respecto a gravas y arenas? ¿Sí o no? ¿Dónde hay más pelíticos? ¿En este o en este? En el último, En las el último. arcillas. Muy bien, las arcillas son las más pelíticas de todas. ¿Dónde hay más porosidad? ¿En las arcillas o en los limos y las arenas? Porosidad. En las arcillas. Bien. ¿Pero permeabilidad? En las arenas. El limo. Bien, ven cómo juegan. Todos tienen capacidad de almacenar alta, excepto los acuífugos, que esos no tienen ni capacidad de almacenar, ni capacidad de drenar, ni capacidad de transmitir. ¿De qué estamos hablando? De granitos, gneiss y mármoles. Las arcillas, fíjense qué interesante, tienen una alta capacidad, igual que los acuíferos. Tienen mucha porosidad, pero tienen muy baja permeabilidad, por lo cual no pueden ni drenar ni transmitir. Y aquí viene el juego de la porosidad y la permeabilidad y los tipos de porosidad y permeabilidad. Por grava, por fisuras o por disolución. Eso es lo que tienen que ir jugando ustedes. Entonces no es lo mismo que haya un reservorio en un granito gneiss que puede haber, que en una arcilla, que en un limo y que en una arena. ¿Dónde vienen las explotaciones en este momento de los no convencionales? ¿A dónde las pondrían ustedes ahí? Acuitardo y en los acuitardos, bueno, Exactamente, estamos en altísimas porosidades por permeabilidad muy baja, y ahí es donde tiene que haber estimulación de pozo y fracturación. ¿Por qué? Porque las tensiones admisibles de contacto que existen, es decir, no se pueden romper sino de esta manera. No pueden extraer petróleo, sino van sacando toda una masa que luego arriba hay que volverla a trabajar químicamente aparte. Por eso se necesita muchísima agua. 3 veces más de agua para un no convencional. Fíjense, es lo que yo les decía a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que yo les comentaba a ustedes?
Un pozo convencional, digamos, aún de segunda o tercera generación, vale 3 veces menos que un pozo no convencional. Lo cual quisiera decir que la productividad del no convencional tiene que ser 3 veces más, ¿o no? Por lo menos para mantener la ecuación económica, ¿o no es así? ¿Me entendieron lo que les planteé? ¿Sí o no? Si un pozo no convencional, como pueden hacer ustedes, que es el arcilla de arena, o sea, vaca muerta, no convencional, vale 25, 30 millones de dólares, depende de la profundidad de muchas cosas más. Y el otro vale 10, 12 millones, bueno, evidentemente que vale 30 millones, tiene que producir 3 veces más para justificar el costo. ¿Eso o no es así? Sí, profe. Claro. Entonces no es cuestión de no es cuestión de decir, tenemos la vaca atada acá, ¿no? La vaca muerta está atada. No, es muy complicado. Por supuesto que es muy rentable, pero ¿qué significa? Mucha tecnología, muchísimo, mucho costo, mucho impacto ambiental también, ¿eh? Guarda que gran parte ahí de los beneficios se los lleva una buena protección del ambiente, porque hay muchos químicos, hay muchas piletas de tratamiento de agua, hay muchos consumos que son muy caros, ¿eh? Para obtener el mismo producto. Bien. Bueno, esto es un poco ya para ir relacionando todo lo anterior, ¿no? Porosidad, permeabilidad, por eso le voy armando la estructura del conocimiento, ¿no? Acá vienen las bombas, bueno, esto es un poco lo que esto está todo en el Vallejos, ¿eh? Esto lo tienen todo en el Vallejos. Bien, por eso le decía que ese libro está muy bueno, ¿eh? Nivel estático, dinámico, perforación. Es muy simple. Además de eso, usted lo tiene que complementar, ¿saben con qué? Con una búsqueda por YouTube. Es decir, pongan perforaciones de agua, pongan filtros de agua, pongan todo, hay de todo. Y además es importante porque hay muchos videos que le demuestran cómo se hace la perforación y cómo se saca. Van a aprender más rápido ahí que yo todo lo que les puedo explicar. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de aprender, una estática, que es la de una, y otra dinámica. Eso lo dicen en neurociencia. Hay que hacer el complemento de las dos. Usted primero tiene que saber lo que van a mirar en el video. Eso es fundamental. Ahora, el video es como la clase práctica de lo que ustedes han estudiado. Y ahí se queda una combinación muy buena. Por eso yo le había sugerido a ustedes que comiencen a ver videos del Instituto Argentino del Petróleo, es decir, IAPG y de YPF, en lo que son diferentes tipos de perforaciones para petróleo y diferentes tipos de perforaciones para extracción de agua, de niveles acuíferos libres y acuíferos confinados. Véanlos y en función de la pregunta y de lo que ustedes ya saben, básicamente, cómo tiene que funcionar, de las dudas que tienen, me las preguntan. ¿Ok? Bien. Esto vendría a ser, fíjese qué interesante, ¿no? Esto es un acuífero libre, como es la conformación de los niveles dinámicos en acuíferos libres, en acuíferos confinados. Pregunta, ¿el nivel en el acuífero libre existe sí o no? ¿El nivel dinámico existe físicamente sí o no? ¿Me entendieron la pregunta? ¿Esto físicamente existe sí o no? ¿Zona de saturación, zona de aireación? ¿La podemos marcar o no? Para eso tenemos los feratímetros, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. ¿Y acá qué pasa? En este. Esta es la forma que tendría, existe relativamente por cálculo, pero en realidad el flujo, porque está bajo presión, es este. Es un flujo radial que se llama. O sea, el flujo radial en los acuíferos confinados es paralelo.
y el flujo radial en los acuíferos libres es convergente. ¿Sí? Porque además la roca esta y esta son impermeables. Y la roca impermeable acá la tenés abajo solamente, no la tenés arriba. Después véanlo que es muy interesante. Bueno, y aquí le va mandando ejemplos de lo que es un acuífero libre con un impermeable. Aquí tiene un acuífero confinado. El acuífero confinado hasta qué presión llega, aún dentro de la roca simulada, en el nivel impermeable. Bueno, acá tienen los distintos tipos de recargas que tienen los acuíferos, esto lo ven después. Y acá tienen los tipos de acuíferos y niveles piezométricos. Este es el resumen para que ustedes lo estudien y después lo van a comprender una vez que estudien lo anterior. Está todo puesto en uno solo, eso es lo que pasa. Acá tenemos acuíferos confinados entre dos impermeables. Acá tenemos un acuífero semiconfinado, porque es un acuitardo. Acá tenemos acuíferos libres con una base de un acuitardo y luego poroso impermeable para arriba. Y estos son los distintos tipos de niveles piezométricos en acuíferos confinados, con relación a lo que vendría a ser un recurso hídrico superficial, este último, ¿no? O sea, ¿cómo se comportaría un acuífero libre, ¿verdad? Con una recarga que viene en este sentido. Eso lo hemos visto en otro diagrama anterior. Es una superposición de diagramas. Bueno, acá hay varias cositas más, para ir teniendo en cuenta, para que ustedes vean, ¿no? Esto es hecho por otro autor, pero también les da, acá les simula ver una forma distinta, que es la que se da normalmente, y bueno, los acuíferos, acuitardos y todo. Acá le ponen una válvula, lo que yo le decía, y sale como si tuviéramos una bomba abajo, ¿no? Bien. Acá tenemos, esto era lo que yo le decía, esto es un paisaje kárstico. Imagínense ustedes que esto se le llena de petróleo y de acá sacan directamente, extraen el petróleo, ¿no? Bueno, esto es un geyser, esto es interesante, Esto es, tienen el agua, ¿sí? Esto es en zonas volcánicas, y el agua a determinada profundidad, hay agua de acuíferos, de acuíferos libres, que llegan a esta zona. Pero acá hay temperatura. La temperatura transforma el agua en vapor, ese vapor genera presión y ¡chum! Tira el chorro para arriba, ¿no? Entonces, después se vuelve a llenar, se vuelve a calentar y ¡chum! Todos los geysers tienen distintas temperaturas. Acá cuando el geyser se va para arriba. O sea, ¿qué es lo que pasa? Este vapor de aguas vacía el acuífero libre por el calor generado. Y luego se vuelve a llenar, por la recarga, se vuelve a llenar el acuífero de agua y vuelve a pasar lo mismo. Entonces acá tienen, el vapor sale del agua caliente, ¿no? Esto ya visto ahora en superficie, esto en Volcán Muyo, ¿sí? Entonces el vapor sale el agua caliente, que ven acá, ven que va saliendo de a poco. Y de golpe producen directamente la evaporación de todo el acuífero, y saca todo. Entonces, ¿qué pasa? Como sacó todo el calor también, se vuelve a recargar y después vuelve a subir y así vuelve. Esta es la evolución en la cual van saliendo los distintos caudales de vapor. ¿Me entendieron o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, eso es un geyser, Y esto es Domullo, el geyser de Domullo. No sé si alguna vez tienen la oportunidad, anden por el norte neuquino, que es hermoso. Este es el Domullo, este es un volcán, y evidentemente abajo genera mucho vapor de agua, y bueno, hay acuíferos que se evaporan por la cantidad de agua, y eso es lo que surge el agua. Esto está acá en la zona de Chosmalal, para que ustedes tengan idea, se llama la zona de aguas calientes, es hermosa esta zona. Este era un antiguo campo de producción de trigo de los pueblos originarios.
los tehuelches, que tenían una producción muy interesante de trigo, cebada, maíz, centeno, en aquellas alturas. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso, son las 20, se lo fue ya, 20:06. Y les voy a hacer un comentario sobre lo que vamos a ver la clase que viene. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, profe, ¿a qué hora lo vamos a conectar? Son 16 y vamos a darle 25 y ya después a las 9 terminamos. Pues les voy a comentar qué es lo que vamos a ver. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, profe. Bárbaro. A ver, voy a dejar de compartir y después volvemos a compartir. Así empezamos.